Muy buenas tardes. Los invito a seguir compartiendo la lectura del Evangelio según San Juan. Estamos ahora en el capítulo 13. Así hacemos juntos nuestra oración. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Jesús acababa de lavar los pies a sus discípulos, incluido Judas, a quien también le da ese bocado especial. De algún modo uno podría decir que le da la comunión. Estaban allí compartiendo la cena. Un bocado que se puede entender como un gesto de amistad y en todo caso una invitación a repensar la decisión que había tomado de entregar a Jesús, una decisión alimentada seguramente por la ambición. Había acordado en 30 monedas de plata para entregar al Maestro. Uno podría percibir que más allá de las distintas enemistades que Jesús fue cosechando a lo largo de su ministerio, que veníamos escuchando, críticas, juicios, amenazas incluso, en medio de eso Jesús ahora encuentra también en el círculo más íntimo este dolor que seguramente le provoca un modo de pasión antes de la pasión del cuerpo, una pasión espiritual, interior, afectiva, incluso con otra situación diferente, pero también la certeza de que Pedro va a negarlo. Judas lo va a traicionar, Pedro lo va a negar. Aparece otra vez en el Evangelio de Juan, casi al pasar, una expresión muy significativa. Dice: ya era de noche. Ya sabemos que la oscuridad tiene que ver con el rechazo de las cosas de Dios, el rechazo de la luz. Lo había dicho Juan en el prólogo de su Evangelio: vino la luz y las tinieblas no la recibieron. Sin embargo, la traición de Judas es para Jesús el camino de su glorificación. Así lo entiende, así lo transmite a los discípulos. Judas sale para entregar al Maestro y Jesús empieza a hablar ya de su glorificación. Difícil de entender para los discípulos de entonces, difícil de entender para nosotros, que la cruz, el sufrimiento pueda ser un camino de glorificación. Pedro se envalentona de algún modo con este deseo de seguir a Jesús y le ofrece hasta dar la vida por él, pero todavía no está preparado, todavía no entiende. Después lo entenderá y de hecho Jesús ya se lo anticipa: no puedes seguirme ahora, más adelante me seguirás. En medio de este clima, la traición de Judas, la negación de la que Jesús adelanta a Pedro, que va a ser objeto por su
temor, por su cobardía, etc. En medio de este clima Jesús habla de la glorificación y en un momento más va a empezar, lo podemos encontrar a continuación de este pasaje del capítulo 13 de San Juan, empieza un largo discurso de Jesús lleno de consuelo para los discípulos, lleno de esperanza para los discípulos. Jesús, que está por entregar la vida, es quien se toma el tiempo de consolar y de animar a sus discípulos. No podemos olvidar en la cena la presencia del discípulo amado, aquel que se recuesta sobre Jesús, aquel a quien Jesús le confía quién es el traidor, aquel que va a seguir al lado de Jesús, aquel, el único, que va a estar al pie de la cruz, acompañando ese momento final de la entrega de Jesús. Un discípulo que se convierte en un modelo a seguir. Podemos identificarnos con algunas situaciones en las cuales de algún modo u otro negamos a Jesús, no nos animamos a ser plenamente fieles, no entendemos el camino de nuestras pasiones, de nuestros dolores, etc. Pero también es bueno que nos identifiquemos con este discípulo, especialmente tan cerquita de empezar el triduo pascual, este discípulo que quiere estar cerca, quiere acompañar porque ama. Probablemente tendría también sus debilidades como Pedro y como las tenemos todos, distinta de la debilidad de Judas, que no hizo el proceso de Pedro después de arrepentimiento y conversión, que lo llevó a ser un gran discípulo de Jesús. Ojalá podamos ser ese discípulo amado que está cerca, que trata de compartir la pasión interior de Jesús, esta que ya empieza en este clima enrarecido de la última cena, y también la pasión exterior de la condena, de la flagelación y de la muerte en cruz. Pero sin olvidar también esta mirada de Juan, que en donde ve la cruz inmediatamente ve la glorificación. Ese es el camino que nos conduce a compartir la vida de Jesús. Que el Señor nos permita hacer este camino muy cerca de Él. Le pedimos a Juan, el discípulo amado, le pedimos a la Virgen que nos ayuden a estar en estos días muy cerca de Jesús para compartir su camino, para ofrecerle nuestras pasiones, nuestros dolores, que sean también para nosotros camino de crecimiento en la presencia de Dios, en el amor de Dios en nuestra vida. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.